Sergio Palazzo en esta noche. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estamos? Gracias Bien. por venir. No, por favor. Bueno, enojados están en el Banco Central, por la información. Dice, Parece que habló no solo de en el Banco Central. irresponsabilidad. No solo en el Banco Central. En la mañana, creo que anterior al comunicado del Banco Central, el gobierno por decreto decidió modificar el acceso a la información pública. Sí, muy grave eso. Poniendo restricciones bastante complejas para que cualquier ciudadano pueda preguntar lo que debería ser el derecho de todos, que es la información pública. Y tras cartón, la publicación del Banco Central, a mí me satisface que la hayan sacado, porque confirmaron que se habían llevado el oro. Total. Y segundo, confirmaron que no quieren dar información de cuánto les costó, cuáles son los costos de la operación, para qué se lo llevaron y qué es lo que van a hacer con el mismo. ¿Y dónde está? Porque no se sabe dónde está el oro. Es decir, confirmaron lo que nosotros estábamos preguntando y decíamos, lo estamos preguntando más allá que lo sabíamos, obviamente. Sí. Lo estamos preguntando para tener una versión oficial. Bueno, lo podrían haber dicho el primer día esto. Creo que el secretismo no les ayuda a cambiar esa imagen que tienen de que algo están cocinando, algo están haciendo y no es bueno para los argentinos. Ahora, también, a ver, si me permitís, hay un tema también importante que hay que seguirlo. Yo ayer en la Cámara de Diputados, junto con el diputado Marino y el diputado Yasky, recibimos a los trabajadores de la Casa de la Moneda, que tienen las máquinas para poder imprimir los billetes y no lo están imprimiendo porque no les permiten ensamblarla, y terminan comprándolo afuera. Claro. Entonces hay que empezar a preguntarse cuál es el costo de comprar afuera, de traerlo. No vaya a ser cosas que sean cifras millonarias y lo que estén buscando es vaciar la caja de la moneda, la Casa de la Moneda, para luego privatizarla o cerrarla. No sería nada descartable eso. Ahora, volviendo a esto, que es grave realmente, negar la información, no saber a dónde va el oro, no informan con qué objetivo y hablan de envío exitoso y que no merman las reservas del Banco Central. Eso puede ser porque puede estar en custodia hasta que decidan hacer una operación. Por ejemplo, una operación poniendo en garantía el oro. Ahí las reservas se te van a caer y porque las transformaste en liquidez efectivo. Y después hay que ver qué se hace con esa liquidez, si la utilizás o no la utilizás para intervenir en el mercado cambiario, para darle fondos al Tesoro Nacional. Habrá que verlo y ahí sí tenés una caída de reserva. Puede que no lo tenga hoy, porque debe estar en custodia a lo mejor en el Banco de Londres, que es una de las preguntas que le hacemos. Hay preguntas que no tienen razón que no las contesten, porque ¿por qué no pueden contestar en qué transportadora lo llevan? ¿Qué tienen miedo que preguntemos cuánto le salió? Claro. ¿Por qué no pueden preguntar los ciudadanos cuánto le costó el seguro? ¿Por qué no pueden responder si hay informes de la línea gerencial respecto a la probabilidad de embargo en tránsito de ese oro? Claro. Todas esas cosas las podrían contestar. Si no las contestan es porque, bueno, tendrán cosas que ocultar. Y mañana va el jefe de gabinete, ¿usted le cursó? Sí, ya me contestó, hoy leí, recién antes de venir, estaba leyendo. Son muchísimas más preguntas, no son 800, nosotros por lo menos en el bloque le hicimos cerca de 1800 y pico, la mía está en la 1846, creo que me ha contestado, y a los diputados de la izquierda que también le hicieron la misma pregunta y le contesta con lo mismo que me contestaron, que deniegan la información por razones de seguridad e invocan el artículo 8, inciso A y B de la Ley de Acceso a la Información Pública, que son aquellas excepciones. El inciso A dice que cuando se pusiera en riesgo el sistema financiero bancario de la Argentina se puede negar. No sé qué tan grave es o qué tan falta de solidez tiene el sistema. Pero hoy hablábamos en la mañana, el semestre en Radio 10 con la doctora Bettina Stein, que dice que están al margen de la ley, ¿no? Que tienen que informar fehacientemente sobre lo que han hecho, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando con nuestro cuerpo de legales para presentarnos en la justicia con algún tipo de medida cautelar que impida que el decreto presidencial que modifica una ley de acceso a la información pública tenga validez. Así que estamos trabajando. ¿Y por qué es grave eso? Es grave porque es un avance sobre las libertades, ¿no? Qué raro. Mirá, por acceso a la información pública, nosotros, por ejemplo, todos los ciudadanos argentinos, hubo un grupo de abogados que se presentó y preguntó si se habían reunido los requisitos para firmar el decreto 70-2023. Y gracias a poder tener ese instrumento de información pública, los abogados detectaron que no había un solo informe de ninguna de las áreas que demostrara
no la necesidad y la urgencia, sino que demostrara algo y que no tenía ni siquiera firmas de las áreas legales que tenía que tener firma. Quiere decir que ahora pareciera ser que es para las personas que preguntan, y particularmente los periodistas que recurren mucho a través del acceso a la información pública, es como que tiene nombre y apellido el decreto. Es para los periodistas que molestan y para aquellos ciudadanos que molestamos con nuestras preguntas. Sí, no, está claro. Bueno, otra de las cosas que decía el Banco Central, hay dos cuestiones que a mí me llamaron la atención. Primero, que siempre se ha manejado con este nivel de reserva, y yo entiendo que, por ejemplo, en el caso de un funcionario que actualmente está en el gobierno, que es Federico Sturzenegger, cuando hizo operaciones similares, informó por qué lo hizo en el año 2017, y hay varios artículos que hablan de eso. Primero, preguntarte eso, y lo otro que te quería preguntar es que el Banco Central da a entender, más o menos, que con lo que vos contaste, pusiste en riesgo que se podrían haber robado el oro. ¿Qué es lo que podría haber pasado? No se termina de entender. En principio, es cierto, cuando estuvo Federico Sturzenegger, lo dijo, lo hizo público, hay varias notas al respecto de grandes medios nacionales, de mucha potencia inclusive en su información, con lo cual, por un lado, tenemos ese antecedente, y por otro tenemos el antecedente que el ministro Caputo lo dijo en un reportaje periodístico. Entonces, ¿quién puso en riesgo qué cosa? ¿Yo que pregunto o el ministro que afirma? No tiene sentido la respuesta que da el Banco Central. Igual, de todos modos, que me quieran poner en el lugar de que se pone en riesgo lo pusieron ellos, porque puede ser embargable en tránsito. Porque a mí nadie me va a decir, mira, va a salir un cargamento a las 0 horas del día tal en tal lado. Yo pregunté si ya habían salido, porque ya habían salido los cargamentos. Cuando yo pregunté, es porque ya han salido. Es más, le doy hasta el número, no son 4, son 5 los cargamentos que han salido. Cada uno de ellos fue entre 250 y 300 millones de dólares. Se han llevado más de 1.500 millones de dólares en oro sobre los 4.900 que tiene de reserva el Banco Central. ¿Le informaron el por qué? ¿Por qué esta decisión del Banco Central? Invocaron, como te digo, el artículo 8, inciso A y B de la Ley de Acceso a la Información Pública, que es que pone en riesgo, pero la misma ley, en el artículo, creo que es 13, te establece que no tienen que enumerarte, sino fundarte las razones. No las fundaron. Por eso, una de las cuestiones por las que voy a seguir insistiendo es esta, y además voy a impugnar el decreto. Veremos qué dice la justicia. ¿Hay alguna intuición, perdón, Gato, alguna intuición de por qué hicieron este movimiento? Yo creo que tienen una impunidad fenomenal. Este es el sentido. Ellos toman la cosa pública como hacienda privada casi. No le dan explicaciones a nadie de lo que hacen. Un presidente de la nación va y dice generosamente, comillas, generosamente, en la reunión de la UIA, vinimos a achicar el Estado para engrosarle el bolsillo a ustedes. Y en la sociedad pareciera que eso no tiene ningún valor. A mí me hizo acordar a Martínez Diego cuando dijo, vinimos a achicar el Estado para agrandar la nación. Por lo menos dijo algo distinto. Acá dijeron, vinimos a agrandarle el bolsillo a ustedes. Un presidente que dice, si sancionaran leyes en el Congreso de mejoras o derechos para los trabajadores que perjudiquen, las voy a vetar porque no lo voy a permitir que me alteren el programa económico. ¿Pero quién se cree que es? Bueno, lo acaba de La hacer división con los de jubilados. poder hay que explicársela, que lea la Constitución, no sé cómo será como economista, pero como presidente de la Nación explíquele que hay una división de poderes y en todo caso podrá vetar y podremos tener la posibilidad de los 2/3 para ratificar una ley, sea para los trabajadores o sea para los jubilados, ¿no? Sergio, convocaron un grupo de gremios para el próximo jueves frente al Congreso, ¿no? Sí, hoy nos hemos reunido, gremios que estamos nucleados, que somos de la CGT, que estamos nucleados en la Corriente Federal, otros que están en el Frente Sindical, más las 2 CTA, y hemos decidido que el día jueves 12 de la semana que viene, concentrar frente al Congreso para reclamar que los legisladores, en los cuales estoy, obviamente voy a votar en contra del veto, ratifiquen la ley respecto a jubilaciones ante la posibilidad del veto que anunció el presidente también por el presupuesto universitario que va a tratar el Senado, ratifique también y que tengamos los 2/3. Mirá, si los diputados que levantamos la mano para que los jubilados tuvieran un incremento un poco mayor de lo que establece el decreto, los que levantamos la mano por el presupuesto universitario para mejorar el presupuesto universitario, las volvemos a levantar, tenemos los 2/3 en diputados y en senadores. Espero que nadie traicione sus convicciones, sus ideales
y vuelva a levantar la mano. Y si no, quedarán señalados en la historia y tendrán que darle explicaciones a los estudiantes y a los jubilados de su conducta. Totalmente. Rosario, hay información, ¿no? Sí, también sobre el Senado, pero también le quería preguntar con respecto a diputados, porque ahora se viene la discusión del presupuesto 2025. Sí. Este año tuvieron que además funcionar con el presupuesto anterior. ¿Y qué es lo que puede pasar ahí? Porque es un gobierno que claramente también el 2025 va a querer ajustar. Mira, yo espero que aquellos bloques o aquellos gobernadores que han tenido una mirada contemplativa, por ser generoso en el término, con el gobierno, se den cuenta de que este gobierno no respeta los acuerdos y se va a llevar puestos los gobiernos provinciales. Acaba de decir Federico Sturzenegger, olvídense de la obra pública, ya fue, explíquenme los diputados de las provincias que tienen necesidades de infraestructura mínima como agua, como cloacas, como educación, como salud, ¿por qué le levantarían la mano a un presupuesto de un presidente que les está diciendo en la cara que va a ser de la obra pública un olvido en la Argentina, cuando la obra pública no es un dispendio gracioso del Estado, sino que sirve para mejorar la infraestructura de este país? Este gobierno lo que pretende, cuando habla de la Constitución de 1853 de Alberdi, es que, por ejemplo, los trabajadores vuelvan a las condiciones de 1853, sin derechos, explotados y casi en la esclavitud, y empodera con ese discurso, con su accionar y con las leyes que busca sancionar y que obtiene a veces con colaboración de otros bloques que los votaron para ser opositores y terminan siendo libertarios asintomáticos y los acompañan, terminan produciendo envalentonamiento de los sectores. Y te doy mi caso. En el sistema financiero tenemos el Banco Santander, hoy estuvo la secretaria general nuestra de la seccional Buenos Aires, tenemos un conflicto. El banco decididamente llama a los trabajadores, los encierra en una pieza con un escribano y le dicen: o me firmás esto con un acrecentamiento, llegá a tu casa y tenés un despido con la indemnización de ley. Tremendo. Eso hace el Banco Santander. También lo está haciendo el Banco Supervil. En el Banco Nación lanzan un programa de prejubilación que es una estafa para el que lo acepte. Nosotros hemos salido a decir, y gracias a Dios muchos compañeros lo han entendido, porque ya hemos pasado por esas experiencias en los 90 y no han adherido a ese programa. Hay un envalentonamiento y también hubo un despido porque una de las subgerentes generales se negó a firmar ese tipo de cosas y la terminan despidiendo en el banco. Sturzenegger dijo ayer que en la reforma laboral el tema de los despidos va a ser a gusto y piacere y lo van a tener que... Lo definen, dijo, los empresarios como quieren. Exactamente, despidos a la carta, parece. Despidos a la carta. Lo dijo Sturzenegger, ¿no? Bueno, esto es lo que hay que explicarle a la sociedad. Claro. Y por eso yo a veces le pongo énfasis, sé que a veces uno queda en el ojo de la tormenta y después te vuelven todas, porque yo salgo de acá o de cualquier nota y tengo cargado las redes sociales de barbaridades que te mandan a decir, como todos nosotros. No hay que tener Pero ¿sabes qué? Eso. A nosotros nos votaron para otra cosa. La mitad de la sociedad nos votó para tener una mirada distinta de lo que está haciendo este gobierno. Y yo, la verdad, alguna vez lo dijo Néstor Kirchner cuando entró a la Casa de Gobierno, yo provengo de una organización sindical que ha dado muestras de que la pelea, que la lucha, con suerte es diversa, a veces nos toca ganar, perder, pero siempre tuvimos una misma conducta. Y no estoy dispuesto a mirar a los ojos a mis compañeros y decirle que no hice nada. Aunque en la calle seamos 100, 50 o 10.000, yo los invito a todos que el día 12, la semana que viene, estemos todos, porque todos tenemos un pariente, un amigo, un vecino que es jubilado. Y a la hora de criticar y decir qué hacen y por qué no salen, bueno, estamos dispuestos a salir. Bien. Seamos solidarios con los que quieren perjudicar y con los que menos tienen. Bien, gracias Sergio. No, gracias a ustedes, muy amable. Hacemos una pausa, venimos con más información enseguida.